¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX aquí por TLV1. Y ya hemos dejado detrás en sí la guerra más importante y cruenta de la historia. Quería señalar algo antes de empezar. Esta semana se cumplen 43 años de la recuperación temporaria nuestra de las Islas Malvinas, ocupadas actualmente por el enemigo, pero por suerte tiene un cementerio argentino donde hay muertos nuestros, y esos muertos son las semillas de la patria que de ahí no se van. Recordemos a los que cayeron ahí, los que pelearon ahí hace 43 años. Eso es lo que quería decir, gracias. Muy bien, muy bien. Estamos entonces en la inmediata Claro, es decir, para los espectadores, lógicamente, nosotros hemos venido desarrollando un ciclo bastante extenso sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos estamos deteniendo en un periodo muy delicado, a mi juicio, que es el de la inmediata posguerra, pero no nos vamos a extender demasiado porque sería un tema infinito. La idea es pasar a un nuevo ciclo dentro del programa, que va a ser el de que genéricamente denominamos la llamada Guerra Fría, que después vamos a tener oportunidad de entretenernos en discutir qué fue la Guerra Fría y cuáles son sus principales episodios. Pero queremos antes que nada terminar con un panorama de qué pasó en la inmediata posguerra en países representativos que tuvieron peso en esta posguerra. Desde el punto de vista occidental tenemos tres casos que vamos a intentar tratar hoy. Primero el caso de Italia, después el caso de Francia y luego el caso de España. En el próximo programa esperamos hacer algo equivalente, pero con tres países de la Europa Oriental: Polonia, Hungría y Checoslovaquia. No pretenden, desde ya como el ciclo, no pretende abarcarlo todo, es una hipersíntesis que hacemos, pero que consideramos para dar un panorama de cómo quedó reacomodado en lo inmediato el panorama de la posguerra mundial, antes de entrar en cómo fue la naturaleza de la confrontación primaria de la Guerra Fría. Hasta acá para no extenderme. Yo, si quieren, tengo material para plantear el tema de Italia, porque el tema de Italia tuvo en realidad una particularidad. Italia había sido una de las tres potencias del eje. No había sido país ni ocupado, ni aliado, ni secundario. Había sido el gestor de la alianza desde el Pacto de Acero hasta todas sus documentaciones conexas. Aclaremos algo también para los espectadores, ¿no? Entre nosotros. No se habla de Alemania porque ya lo hablamos en otros programas. Claro, además Alemania la excluimos deliberadamente, pues es simplemente una derrota y una invasión y ocupación. Es decir, que hablamos de la ocupación aliada, sí, en Alemania y en Japón. Y en Japón, sí, ya lo tratamos. No, yo las notas distintivas, porque no vamos a hablar de esto, es siempre tratando de hacerlo en tres puntos principales. La primera y principal que hay que tener presente es que Italia empezó la guerra siendo un imperio y terminó siendo una península desmembrada. No es un tema menor. La república, además, perdiendo además. Primer punto, el de las pérdidas territoriales, traumáticas. Es decir, Italia tiene un imperio desde Abisinia en África Oriental, el norte de África, Tripolitania y Cirenaica, la hegemonía en los Balcanes, en Albania. Si hacemos un inventario de lo que era Italia antes de la guerra y lo que terminó siendo. La segunda, comparativamente habría sido uno de los países que más pérdidas territoriales tuvo, cuantitativamente, ¿no? La segunda fue que la caída de Italia estuvo acompañada de algo muy importante, el cambio de la forma de gobierno, que pasó de monarquía a república. Pero detrás de eso está la tercera característica, que es la que potencia la anterior. No fue el cambio solamente de forma de gobierno, fue el cambio de la estructura de poder que estaba detrás de esa forma de gobierno. ¿No? Es que esto venía, no lo vamos a repetir acá, pero esto venía ya de lo que hemos hablado durante la guerra, de la alianza entre la mafia y la Armada norteamericana, que después se convierte en política de Estado, el hecho de que bajo el amparo anglo-norteamericano, sobre todo norteamericano,
El sur de Italia queda bajo control de la mafia, porque todo el mercado negro lo controlaba la mafia. Y que, en consecuencia, la mafia tiene una presencia institucional no declarada en Montecitorio, en el Parlamento italiano hasta ahora. Por eso, aún pasada década, se le vivía imputando a Giulio Andreotti, por ejemplo. Por una cuestión muy sencilla, tenés razón en lo que decís, pero por una cuestión muy sencilla. La presencia de la mafia, que es una especie de masonería con cachiporra, hablemos claro, ¿no? La presencia de esa mafia condiciona inclusive a los otros partidos y convierte a la misma democracia cristiana en una especie de partido mafioso. Es transversal. Hace mafioso todo el régimen. Claro, exactamente. Y dura hasta hoy. Para poner un ejemplo, y sin demorarme mucho, porque esto debiera abarcar nada más que un bloque pequeño, pero sin ir más lejos. Una de las facultades típicas y características esenciales del Estado es el cobro de impuestos. Bueno, es el día de hoy que el cobro de impuestos en el sur de Italia lo hace la mafia, la camorra, la ndrangheta, no con el cobro del piso. El piso se llama el soborno, la contribución, el 10%. O sea, estamos hablando de un país desarrollado donde se rige formalmente con una institución privada que cobra impuestos a las empresas. Bueno, todo esto es parte del cambio de la estructura de poder. Como quiero atenerme a los tiempos, quería simplemente detenerme en lo que fue más importante, porque la división de Italia, ya lo hemos hablado. La característica de Italia diferencial a Japón y Alemania fue que mientras Japón y Alemania mantuvieron su unidad interna hasta el final, Italia no, Italia cayó en una guerra civil. Sí. Entonces ahí hay una diferencia sustancial. Y Italia salía de una guerra civil. Con guerra civil y además dividida en dos de hecho, ya formalmente dividida en dos más la guerra civil. Primero geográfica por las zonas de ocupación, norte y sur, pero después una guerra civil porque eso se trasladó a la población, a las familias. Fue una división que dejó una herencia traumática que en realidad explica gran parte de la disolución de la Italia moderna, donde la pérdida de los valores latinos, cristianos, se fue carcomiendo a la par de que esta estructura de poder se fue afianzando. Claro, porque es curioso que lo que vos señalas de la guerra civil, ¿no es cierto?, fue aún más grave que el fraccionamiento de Italia en dos, porque finalmente se terminó unificando lo que quedaba, pero sí el tema de la guerra civil es que duró más allá del fin de la guerra. Porque en los años 47, 48 y hasta el 49 se seguían cobrando cuentas. Todo el mundo habla del totalitarismo enfrentado con la democracia, pero sin jugar con las palabras, yo siempre digo que el totalitarismo se ha demostrado más totalitario contra la democracia que lo que fue la democracia contra el totalitarismo. Porque la represión ideológica, política, fáctica, intelectual que hubo y existe hasta hoy en Italia, ¿no? Me acuerdo una pequeña digresión. El doctor Gaio Gradenigo, que escribió, entre otros, el libro Mussolini, 50 años de historia de Italia, él era egresado de Ciencias Políticas de la Universidad de Firenze, de Florencia, ¿no? Y él puso una anécdota muy interesante. Dice, pensar que cuando yo me recibí no sé si era una licenciatura o qué, en la universidad, yo tenía acceso a todos los libros sin restricciones. Leía las obras marxistas, socialistas, liberales, de todos los autores que había. Exactamente. 20 años después él vuelve a Italia y vuelve a su vieja universidad y vuelve a la biblioteca de la universidad. Y como él era investigador y todo, pide algunos libros de la época fascista y no había ninguno. Todos habían pasado a ser raleados o destruidos, ¿no? Él me lo ponía como ejemplo. Pero no quería perder. Esto conviene decir que esto vale, después de lo que está diciendo para Italia, vale para toda Europa. Toda Europa. Aún para los países no beligerantes, claro. También. Es más, fue yo creo un que dictate. Benedetto Croce siguió dictando cátedra.
en la Italia fascista, sí, por supuesto, sí. Y tenía una amistad con Gentile, además, con Giovanni Gentile, que era el ministro. Y esto durante años fue como un tabú, todo el tema de la represión, hasta que primero fue Giorgio Pisano y después, bueno, Gianpaolo Panza. Sí, por supuesto, pero no hace mucho, relativamente poco. Es revisionismo, todo esto que estamos diciendo es revisionismo. Ahora, evidentemente, vamos al plato fuerte de esto, que voy a tratar de centrarme en esto, aunque habría otros aspectos tanto más interesantes para hablar. El referéndum del 2 de junio del año 46. ¿Qué pasó? Caído el gobierno de la República Social Italiana, que entre paréntesis fue el primero que derrocó a la monarquía, porque la monarquía italiana, que se consolida con la guerra del 70, ¿no? Y el Estatuto Albertiano, creo que se llamaba, ¿no? Que era el que establecía las potestades centralizadas del rey. Cuando adviene el fascismo, se modifica el Estatuto Albertiano por Alberto de Saboya, y consecuentemente las facultades del rey son disminuidas. Después se las trata de rehabilitar, pero como el rey estaba bajo la ocupación aliada, la autoridad... La monarquía, en realidad el fascismo no derrocó la monarquía, sino que la monarquía se fue hacia el sur, se fugó de Roma, se fugó de la sede central, se fugó sin abdicar ni nada, no hubo abdicación ni nada, ni siquiera golpe de Estado contra la monarquía. La monarquía se mudó al sur, se trasladó de Roma a Bari. Escapó a Brindisi, es más, el rey Vittorio Emanuel III no tuvo ni siquiera las agallas para detener a Mussolini. Lo llamó al día siguiente de la reunión del Gran Fallo del 25 de abril del 43 para ver qué pensaba hacer. Mussolini andaba pensando en su dimisión y dar un paso al costado para facilitar la paz, y esperó que se fuera y que lo detuvieran las tropas agazapadas en la salida. Exactamente. Después lo liberan los alemanes, lo llevan al norte, se crea la República Social y con eso empieza la guerra civil. La República Social, conviene decir esto, no es que derroca la monarquía, sino que se constituye en un territorio que todavía no habían los aliados. Y a raíz de la cuasi vacancia de la realeza. Sí, exactamente, la vacancia de la realeza, exactamente. Pero, ¿cuál fue el tema que se hizo? Y en lo inmediato se hizo cargo el Comitato de Liberaciones Nacionales, ¿no? Como siempre, una coalición de partidos donde tallaban sobre todo los socialistas y los comunistas. El comunismo había sido neutralizado en Italia durante la guerra y había perdido adeptos, como los perdió en Alemania, porque el fascismo, con su fuerza política e ideológica, sobrepasó al comunismo. Exactamente. Lo que hizo que muchos comunistas abdicaran de su postura anterior. Pero hay una advertencia que acá la mencionamos muchas veces, que es el discurso del embajador de la República Española en la Sociedad de las Naciones en 1935 o 36, que le costó el cargo, cuando dijo que el futuro de Europa será el fascismo, ya que el fascismo ha destruido al comunismo, y solo tenemos que pensar nosotros en las libertades individuales, porque el fascismo ya ha triunfado. A menos que haya una guerra o una catástrofe, esto será así. Eso lo dice Salvador Madariaga. La confrontación entre el este y el oeste, que era una confrontación percibida por los alemanes de la Escuela de Geopolítica, no es lo mismo de lo que después se llamó Guerra Fría. Lo vamos a hablar en su momento. Pero hay que reivindicar que, como lo hemos dicho otras veces, Mussolini, durante la década del 30, fue el árbitro de la política europea. Era el hombre más respetado por todos, por Occidente y por Oriente, porque era el fiel de la balanza. Y hasta eso cumple una tradición italiana. Algunos por bien, otros por mal. Algunos lo atribuyen por habilidad, otros por maquiavelismo, lo que sea. Pero la cuestión es que siempre el nudo de las tendencias europeas, de una forma u otra, se cocinaron en Roma. Pero voy a lo siguiente. Ese comité provisorio tenía que definir una forma de gobierno. Nominalmente existía una monarquía.
Entonces se planteó que después de la caótica situación de la inmediata, no después, durante la caótica inmediata posguerra, Italia sumida en la pobreza, una pobreza extrema de hambre, de descontrol social, de tensión social, es decir, donde se producía como acá, los pobres que robaban a los pobres, sí. La Iglesia que hacía un esfuerzo mayúsculo en contener la sociedad, una sociedad en decadencia, sí. La corrupción transmitida por la ocupación norteamericana, que empezó a envilecer y a prostituir la sociedad. Ahí empieza la decadencia, porque en realidad el efecto de la guerra es traumático, pero no necesariamente decadente. La decadencia viene después. Inducida. Sí, claro, y bueno, claro, yo lo que quiero decir es, ¿cómo se dio ese primer cambio? Traumático hay un libro muy importante de un autor alemán de la década del 50, creo que es de apellido Ben, con H intermedia, B larga E-H-N, si no me equivoco, que es América conquista Europa. Sí. Está en la línea de lo que después fue Jean-Jacques Servan-Schreiber, el francés, ¿no? Denunciando cómo Estados Unidos se fue apoderando de Europa. No solamente en las grandes empresas, donde exigió la coparticipación en las grandes empresas, sino en la reconstrucción de Europa, que había sido sobredestruida por el bombardeo estratégico, para que después entrara el capital norteamericano para reconstruir. Eso se ha repetido después. Eso se ha repetido hasta después Irak, ahora Gaza, la propuesta de Gaza. Pero no quiero que se me escape el tema central, el referéndum. ¿Qué fue el referéndum? Este gobierno provisorio establece que debía definirse en Italia el tema de la forma de gobierno. Esto tenía una larga y compleja historia, porque una de los acicates que estaba atrás era la presión de Stalin, porque Stalin ya en Yalta había pretendido meter manos en Italia, porque en Italia fue ocupada por los anglo-norteamericanos. Además tenían un nombre de absoluta confianza que era Palmiro Togliatti, claro. Que tiene hasta una ciudad, tenía una ciudad, Togliattigrad, Togliatti-Stadt. Pero, ojo, Togliatti estaba exiliado, Togliatti había estado exiliado en la Unión Soviética. Entonces, la presión de Stalin era traerlo a él y a varios exiliados para que reconstituyan el Partido Comunista, que había sido neutralizado por el fascismo, para darle oportunidad. Sobre esos cabildeos, los aliados terminaron por ceder. En aras de la buena inteligencia entre Occidente y Oriente, y la cuestión que le dejaron que los comunistas. ¿Por qué? Porque los comunistas se habían afirmado mucho durante la guerra, gracias a la guerrilla partisana. Y como la hicieron con la mecánica, la misma que en Yugoslavia y en otros países, y con la mecánica de la insidia inglesa, provocar atentados criminales que generasen represalias. Y de esa manera generar un sentimiento en la población contra la ocupación alemana, pero provocada por atentados realmente criminales. El paradigma fue el atentado de Villa Rasella, pero no fue el único. Pero no fue el único. Además, conviene señalar una cosa también en esto, ¿no es cierto? Es decir, hablando de los conservadores ingleses, o del maestro de Inglaterra, los conservadores ingleses no les interesaba el destino interno de Italia, sino sus intereses. Eso lo dijo Churchill y además lo refrenda en sus memorias. En las memorias de Churchill dice, cuando me plantearon el tema de la monarquía, lo desestimé totalmente. No me interesaba el futuro de eso, sino nuestros intereses en la región. El desinterés, pero esperaba, falta algo, permítanme extenderme un minuto porque estos datos son importantes. El escándalo del referéndum. La gente no sabe que el referéndum que salió, la gente no está concientizada, y menos acá, que el referéndum que se hizo el 2 de junio del año 46 para convocar a la población acerca de si querían continuar siendo una monarquía o pasar a ser una república, estuvo sostenido en un fraude extraordinario. El padrón de votantes en Italia era entonces 28 millones de personas. Votaron 25, faltaban 3 millones de votantes.
Y sobre todo en alianza, los comunistas de Togliatti y los socialistas de Pietro Nenni y sus colaboradores de la socialdemocracia, Pertini, también del Partido Republicano Liberal y otros más, porque se formaron una serie de partidos a la disparada durante alrededor el de los periodo. 5 principales, que los italianos llaman siempre el pentapartito. El pentapartito son los 5 principales, que democracia cristiana, comunismo, socialismo, liberal y radical. Esos 5 partidos, de los cuales 3 son de izquierda, esa es la realidad, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasó? Fueron convocados con un grave problema, de que gran cantidad de italianos no pudieron participar. Había centenares de miles de prisioneros de guerra que no habían vuelto a Italia. Y de esos prisioneros de guerra se entendían que eran votos contra el comunismo, porque estaba polarizada la república con la bandera principal del socialismo. Y estos que venían de sufrir, incluso de Rusia y de otros campos de concentración, por descarte, no iban a votar al comunismo. No, claro que Otra, hubo provincias y regiones que no votaron porque estaban ocupadas por los aliados. Desde Trieste, toda la Istria, Dalmacia, el Bolzano, el Tirol del Sur, que eran 300.000 votos, ¿no? Con la excusa de que era población alemana. Fueron excluidos cualquier cantidad de gente. Y allí es donde se produce el fraude, porque votan por la República 12.700.000, el 54%. Y votan por la monarquía 10.700.000, el 46%. Pero es claro, inmediatamente surgió esos datos fueron dados a conocer entre el 3 y el 4 de junio. Enseguida los monárquicos impugnaron el resultado porque no tenían las boletas de respaldo para eso. La gente no sabe que entre Togliatti, que era ministro de Justicia, y el artífice de todo, que fue el ministro de Interior, Romita, que a mí esto me lo comentó gente que había sido simpatizante de la resistencia italiana, o sea que no eran fascistas. Y me decía una vez un italiano familiar, ¿no? Me decía ese, ese fue el 1,5 millones de votos que se tragó Romita. Era Vox Populi, que no entró. Hubo 12, pero eso por la indiferencia de los aliados, porque los aliados, no salvo los intereses, querían las bases, querían esto, dijeron que sean comunistas, no importa, tenemos las bases. Hubo 640.000 votos en blanco y 1,5 millones de votos nulos. ¿Por qué eran nulos? Porque algunos no llegaron las boletas, quedaron atascadas en los correos. Ahí fue el entente que manejó el Ministerio de Justicia. Bueno, una serie de irregularidades, un escándalo que si uno quiere leer tiene para entretenerse de bibliografía italiana. ¿Pero qué querías leer vos? ¿Vos querías leer algo, Horacio? No, pero continuamos. Pero yo para no restarle tiempo a los otros. No, continuamos un poquito más. Bueno, de acuerdo, TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos entonces, había alguna cosa que redondear respecto de Italia. Claro, sin llevar mucho tiempo. Claro, esta elección tuvo una particularidad, era doble. Se votaba por la constitución del Parlamento italiano de posguerra, el primero que iba a haber, y se votaba por el referéndum. El referéndum fue acusado abiertamente de fraude porque consta que en la secuencia, miren cómo fue, el Tribunal de Casación Electoral, cuando empezaron a llegar los votos, y llegaron al Ministerio de Interior, resulta que la mayoría eran votos monárquicos. Y el titular del Ministerio de Interior, Romita, que era socialista y que dependía de Neni, hizo parar la difusión pública de los resultados. En realidad había una explicación racional. El centro norte de Italia en su mayoría votó por la República, mientras que el centro sur votó por la monarquía, en una proporción de 2/3 partes, o sea, algo así que prácticamente equivalente. ¿Cuál era la posición? En el norte el 66% globalmente de los votos fueron para la República y la complementó a la monarquía. Y el sur, en cambio, fue al revés. El sector meridional más pobre y todo votaba a la monarquía, sí. Y el sector más industrializado todo también tiene que ver con que el sector norte había estado ocupado por la República de Saló y por la guerrilla comunista. Sí, claro, exactamente. Y además, ¿qué postura tuvo allí el jefe, llamémosle así porque era el jefe en realidad, del ala de extrema izquierda del Partido Socialista, que era Sandro Pertini, casi comunista, no era comunista, que era más bien socialdemócrata. Bueno, no era socialdemócrata, era la extrema izquierda del Partido Socialista. Bueno, casi comunista. Bueno, yo he hablado ya la responsabilidad que él tuvo en el comité de Milano con la muerte de Mussolini, que fue una forma de encubrir la maniobra inglesa que quería que Mussolini no saliera vivo por su comprometedora correspondencia con Churchill. Sí, que nunca apareció. Mientras que Allen Dulles, de la OSS, que era la prefiguración de la CIA, los norteamericanos al revés, lo estaban buscando y lo querían vivo. Mientras que los ingleses lo querían muerto. Pero dejando de lado ese episodio, además de votarse por la monarquía o no monarquía, hubo 1,5 millones de votos nulos. ¿Y qué se hizo después por decisión de Romita y Togliatti? Incinerar y destruir las boletas para que no pudiesen ser objeto de No, pero está claro, ¿no? Siempre estuvo claro eso, o más o menos claro que hay pero es un episodio desconocido. Ese era el fundamento de la Italia moderna. Y luego se votó por las elecciones generales, pero ahí pesó la Iglesia, porque el Papa Pacelli, Pío XII, advirtiendo el avance del comunismo y la desidia aliada, le dio fuerza a De Gasperi, que De Gasperi había estado exiliado en el Vaticano. Conviene señalar que De Gasperi era jefe del Partito Popolare. La Democracia Cristiana es un partido clerical, güelfo, que existía ya desde antes de la Primera Guerra, se llamaba Partito Popolare. Al final de la guerra, el enfrentamiento con el fascismo fue muy grave, por eso las últimas canciones de Saló aluden al foco a la Casa del Popolo, foco al convento de Chiesa. Porque el fascismo tomó la posición de la Iglesia como una traición. Sí, por supuesto, lo vio de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Terminada la guerra, el problema es que la Iglesia se convirtió de alguna manera y creó esto de la democracia cristiana. Era la barrera. Que es una admirable maniobra por parte de los aliados, creo yo. Una admirable maniobra por parte de los aliados porque dijeron, está bien, nosotros conservando los intereses, pero si quieren que frenemos el comunismo, nos entregan a nosotros la democracia cristiana, la sentamos en la mesa de la negociación mundial, la manejamos nosotros y le damos la predicación interna a ustedes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que era funcional, porque en el fondo lo que se debatía, lo mismo que en Francia, en todos los lugares, era el tema del avance del comunismo. Pero el comunismo siempre estuvo presente
en el gobierno italiano, no como Sí, ejecutivo, sí, pero sí. siempre condicionando. Claro, pero la internacional comunista se suma una internacional más, la internacional demócrata cristiana, que tuvo consecuencias después de la guerra, estamos ya estamos en el fin de la guerra, que los tuvo en este momento, ¿no es cierto? Que algunos dicen, bueno, pero salvó a Italia del comunismo. De alguna manera sí, pero no... Déjame terminar con esto porque es importante. Los comicios estuvieron bajo la supervisión aliada. Claro, sí, por supuesto. Y además, cuando se relevan no los votos de monarquía o república, sino cómo quedaba constituido el Parlamento, el 35% fue a la democracia cristiana, con De Gasperi, pero el 21% fue a los socialistas y el 19% a los comunistas. Así que entre comunista y socialista tenían el 40% en la Cámara, o sea, en Montecitorio, en el Parlamento italiano. Era más que la democracia cristiana. Por eso la Iglesia, bajo el Papa Pacelli, fue la valla que se presentó ante el comunismo, pero con la condición, porque según se dice, el Papa Pacelli dudó hasta último momento porque la simpatía de la Iglesia estaban por la prosecución de la monarquía. Pero sí. ¿qué ocurrió? Difunden los primeros resultados, dan favorable a la monarquía, dijeron, no, pero la explicación es porque venían más del sur que del norte. Bueno, la cuestión que obligan a suspender el recuento. El día 10 de junio, la votación fue el 2, el día 10 de junio, la Cámara de Casación se ve obligada a dar los resultados. Y habla de 54 y 46. Termina el discurso y se va. Y no proclama quién es ganador. Por lo cual se desata el escándalo en la opinión pública diciendo, ¿cómo? Está diciendo cuánto votaron a favor, cuánto votaron en contra, pero no dice quién ganó. ¿Por qué? Porque faltaban 3 millones de votos, y de los cuales 1.500.000 prácticamente robados al escrutinio. Y entonces el rey Vittorio Emanuele III, que había sido el rey hasta entonces, en mayo de ese año, precautoriamente, abdicó en favor de su hijo, Humberto II de Saboya. Entonces, Saboya, que representaba a los monárquicos, y los monárquicos lo presionaban a Humberto de Saboya, que quería desentenderse del asunto, lo presionan para que impugne los resultados, ¿no? Pero el día 10, el Tribunal de Casación le deja abierta la puerta, diciendo además, en el párrafo final de la declaración, decía que iban a ser atendidos los reclamos sobre impugnaciones. Como diciendo, lo damos por válido, pero dejamos abierto que después haya impugnaciones que no se iban a instrumentar nunca. Sí. ¿Qué hizo entonces? El rey Humberto se va al comando aliado, y el comando aliado adhiere a la tesis de Pietro Nenni, que Pietro Nenni, el socialista, era el que había pontificado. ¿República o caos? Él lo planteó así, república o caos, o sea, o república o guerra civil, punto, sí. No lo iban a aceptar. Sí. Y los aliados, frente a eso, ceden ante la amenaza y le dicen al rey Humberto que si él no abdicaba voluntariamente desde ya, el riesgo de guerra civil en Italia era muy grande y que ellos como aliados, Inglaterra y Estados Unidos, sí. No solamente no garantizaban lo que pudiera ocurrir en Italia, sino que no le garantizaban tampoco su seguridad física. Sí. Entiéndase bien el mensaje diplomático, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, vos sos rey y vienen y te dicen, usted abdica o si no, no lo cuidamos. Lo que querían era simplemente seguir con las exacciones bajo otra forma. Entonces, pero no que se le embarre la cancha. Por eso dijeron, bueno, no. Claro, sí, exactamente. Bueno, habría muchísimas cosas, pero quiero decir una simple cosa, ¿no? Un poquito de Horacio, que lo hemos tenido con la mordaza. No, al fin de la Segunda Guerra Mundial, 560.000 prisioneros italianos estaban en manos de ingleses y americanos. 18.000 volvieron inmediatamente por razones de salud. Más, yo tengo entendido que eran cercanos a 800, 900.000. Nunca se supo la cifra. No, lo que pasa es que había algunos que eran declarados como prisioneros, pero estaban trabajando en Alemania, otros. Pero dice aquí,
que la repatriación de la gran masa, a pesar de que tuvo que ser aplazada, revertida a veces por falta de espacio en el transporte naval y por la reticencia inglesa a tener que renunciar a los obreros agrícolas. Quiere decir que estaban trabajando... ¿Cuántos había en Rusia? ¿Se sabe más o menos la Bueno, cifra? Sí. en Rusia son 100.000 hombres. Sí. Que el 27 de febrero del 47 declaró el ministro italiano de la Defensa Nacional que el 95% habían muerto entre el 43 y el 44. Volvieron 8.552. De los 100.000, claro, Tan más o menos, pocos casi italianos. como Stalingrado. Ahora, ¿es cierto que quedaron italianos viviendo en Rusia? Sí, es cierto, acá lo dice. Sí, pero la cifra es insignificante. Pero fíjense, 1.204 criminales de guerra italianos y 69 sospechosos clasificados por la Comisión de Crímenes de Guerra de Naciones Unidas. 170 criminales y sospechosos por Gran Bretaña y los dominios. 179 criminales y sospechosos por Grecia. 764 criminales y 42 sospechosos por Yugoslavia, 80 criminales y 5 sospechosos por Francia y 8 criminales y 2 sospechosos por Etiopía. El general Bolomo fue ajusticiado, dicen por lo que había hecho. Uno en Noruega por haber estado en el Siger Haidin, yo no sé quién puede ser, y otros sospechosos que sobrevivieron porque eran los reclamados por Etiopía, que eran Badoglio y Orlando, claro, todavía están esperando la extradición. Así que me refiero a que estaban en manos los vencedores, en manos de los vencedores, tampoco hay que dar tantas vueltas. Mira, no, por eso, esto está claro. Para no robarte está tiempo claro. al tema Francia y España. El balance es el día 18 de junio, que la Italia Corte de ocupada, Casación se presentó, dijo, Sí. señores, hay Sí. referéndum. El rey Humberto, al día siguiente de la amenaza aliada, el día 12, se exilió en Portugal, en Cascais, donde falleció. Incluso se le negó recientemente la repatriación de los restos a Italia, porque en el lecho de muerte pidió como última voluntad que sus restos volviesen a tierra italiana. Sí, y pero se no fue le negó. así. Ahora, Sí, creo sí. que fue hace pocos años. Sí. Pero bueno, me parecía importante, dentro de la inmediata posguerra, señalar, así, hipersintéticamente, qué pasó en Italia y sobre todo el carácter... Hipersintéticamente, no con la minuciosidad, ¿qué hipersintéticamente? Bien, No, completo, sintéticamente bien digo porque Sí, dejé se puede de hablar un libro, mencionar claro. 20.000 cosas, los disturbios de Nápoles. Sí, por supuesto, pero todo eso de secundario. Vía Está Medina. dentro de la ocupación alada y de esa falsificación que en algún momento ya trataremos, llamada Guerra Fría. Toda esa falsificación y esa cosa que vino después de la guerra, esto es una prueba de En eso. síntesis, acá terminé yo mi recuadro de cuál ¿Vos fue el querés origen. agregar algo, Horacio? No. Cuasi probadamente fraudulento de la República Italiana después de la caída del fascismo. Nada más. Hasta acá llegué. Claro, ahora... el tema de Francia es que hay una diferencia fundamental con Italia. Italia estaba en el bando perdedor y Francia estaba en el bando vencedor. Sí, y no Sin tenía embargo, tropas de ocupación. No tenía tropas de ocupación, al contrario, ellos ocupaban, digamos, Exacto, parcialmente. sí. Algunos. Pero aquí está la gran figura de guste o no guste, tendrá sus partidarios, del general de Gaulle. De Gaulle fue la figura. árbitro de la Por política supuesto, francesa. es el fiel y de la europea balanza, en ese es el fiel momento, de la balanza, no hay duda de eso. y con una presencia de un partido comunista Poderosísimo. y venenoso, digamos, en cuanto a activo en la llamada resistencia. Por activo, eso, y además número uno. con muchas Jean Moulin. facturas impagas por parte de los... Entonces, claro, lo que quería de Gaulle era restaurar, digamos, la famosa rassemblement, la cadena, claro, que era una especie de asamblea popular francesa de antes de la guerra, para redactar una asamblea constituyente a su vez y una constitución. Sí. Pero él no quería, si bien siempre tuvo, digamos, una fuerte personalidad, vio que había un caos muy grande de partidos políticos. Estaban los socialistas, los comunistas, que eran los más organizados, y había un partido, digamos, más tradicionalista, de derecha, que se proponía un gobierno de coalición socialista, centrista, y estaba el problema del comunismo, en donde los norteamericanos también veían
primero poner el dinero del Plan Marshall. Para la recuperación económica. Francia estaba aclarando muy vulnerable. por segunda vez, para que quede bien claro, que no había tropas de ocupación norteamericanas. No había tropas de ocupación, había mucha... Sí, alguna guarnición mínima, pero no... Claro, había una economía devastada, pero también Francia tenía más intactas, por supuesto, que Alemania, que Europa del Este y todo, la industria. O sea que no era difícil volver a ponerla como un motor europeo. Lo que sí había era un gran caos porque ningún partido político por sí solo podía tener la cantidad de votos suficiente como para marcar la torna. De Gaulle hace un paso al costado esperando ser, digamos, reelegido, pero ahí aquí estaba Torres, que era comunista, la cabeza política, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de la inmediata posguerra del año 45, fines del 45. Y 46. Y 46, son tan inseparables eso. Después hay que mencionar la depuración, no sé si lo vas a hablar. Sí, claro, obviamente. Que fue probablemente la más terrible. Hay que señalar el histórico resentimiento francés contra Inglaterra en cuanto a su intervención en los asuntos del continente y las desinteligencias de Gaulle con el gobierno norteamericano por el acuerdo de Yalta. De Gaulle no había sido invitado a Francia a Yalta, estaba envenenado por esto, pero todavía se daba cuenta, lúcido como era, ya ven las memorias, de que no quería mediar entre Occidente anglosajón y un Oriente stalinista, pero todavía no le daba el cuerpo. Pero además tenía la piedra en el zapato, que era el comunismo en Francia, que no era chiste. El propio comunismo en Francia. Que era stalinista en buena parte. parte. Él quería además mantener, digamos, esa Francia de preguerra con las colonias. Había un proceso ya de descolonización con movimientos nacionalistas muy grandes, fomentados indirectamente por Estados Unidos, que decían que no había, como eso vio en Indochina, más que evidentemente. No obstante, la capacidad de Gaulle llegó un momento en de decir, bueno, hasta incluso se puso el uniforme de gala, fue a la Asamblea Nacional y dijo, bueno, aquí tenemos que salir de la crisis con una vuelta a la Tercera República, pero con un fuerte presidencialismo. Y él queda en una posición medio inestable, pero queda como el líder, digamos, indiscutido de eso. Ahora, los comunistas sobre todo presionaron mucho por el tema de la depuración. En todas partes hubo una depuración terrible. Que quisiera decir, porque hay cosas que... Creo que la peor de Occidente, excluyendo los países del Este, bueno... Fue Francia. Fue Francia. Fue Francia, acá lo dice Walter Laqueur. Peor por ejemplo, que en Italia, en Bélgica, ¿saben cuántos casos hubo de acusación de colaboracionismo con los alemanes? 634.000 para un país de 8 millones de habitantes. Te parece imaginar, ¿no? Pero 87.000 personas... Casi el 10% de la población, es espeluznante, ¿no? 87.000 personas, de ellas 77.000 recibieron sentencia. En Austria, solo 9.000 personas. Claro, la mayoría había estado con Alemania, porque antes del Austria había sido... Hay un dato, la represión del llamado colaboracionismo en Francia, según estimaciones, pasa de más de 100.000 asesinatos. Se habla de 104, 107.000 personas. ¿Y quién dice 130? En Italia se blanqueó, según los datos de Gradenigo, cerca de 200.000 muertes de fascistas posteriores a la terminación de la guerra, ¿no? Según las memorias de Gaulle, franceses habían muerto 250.000 en combate en toda la guerra, 160.000 bajo bombardeos, que no, la mayoría no eran bombardeos alemanes, salvo en el 40, 150.000 en las detenciones, 75.000 trabajadores, y había 580.000 inválidos. Probablemente el general en este momento, cuando era con el calor de la guerra y todo en su tomo 3 de la memoria, se haya exagerado un poco. Lo que sí es cierto, lo que dice Cicely Huddleston. Cicely Huddleston era un periodista y escritor británico, residente en París en los 30, que escribía para el Times y escribía para el Christian Science Monitor, famoso, ¿no? De Inglaterra. ¿Cómo era el apellido exactamente? Huddleston. Huddleston. Cicely Huddleston. Y en Vichy conoció al mariscal Pétain, se quedó
porque tenía doble ciudadanía, le habían dado ciudadanía francesa, se quedó y es un testigo excepcional de estos sucesos en un libro que cualquiera lo puede bajar por internet, en PDF, está gratis, que se llama France, The Tragic Years, an Eyewitness Account de Occupation and Liberation, Sí, después o sea, está, del 45 al 47. hay un libro hoy inhallable de un autor que se llama Jean-Pierre Abel, que estuvo preso, ¿no? Ah, sí. Y escribió eso exactamente. Escribió sobre la depuración, relatos testimoniales de él, vistos y escuchados en terribles, absolutamente terribles. Por eso hubo una curiosa maniobra que yo no sé si De Gaulle estaba atrás o no, eso yo no lo sé, simplemente digo, algo pasó allí, que la legión extranjera, no olvidemos que la legión extranjera es Francia, la legión extranjera se apresuró ya en Alemania, ni siquiera ya en Alemania buscando a franceses que habían estado en la CSS para que no volvieran a Francia. Había muchísimos en la Legión. Exactamente, había muchísimos. Y estos franceses y muchísimos alemanes que entraron en la Legión extranjera en el año 45 y 46 fueron los que pelearon después en Dien Bien Phu, sí. ¿no? Huddleston dice que hubo entre 3 y 5 veces más fusilamientos en un año y medio que toda la ocupación alemana de todos los 4 años. Pero después la contra técnica, el maquis, que después era una guerra. Y la técnica de los linchamientos, al que yo he citado, principio que se la depuración, citaba a la gente a prestar declaración como testigo a la Herbert policía. Lodman, que es un gran especialista en Francia, tiene libros sobre la caída de Francia, Dunkerque, de esto, sobre la depuración. Son 2 etapas. Primero, la parte anárquica, el linchamiento, y hasta por acusaciones incluso infundadas, porque había odio contra un vecino, es decir, sin levantar un acta, sin levantar un acta. Y después fueron buscando a cada uno, y además de la persecución de intelectuales y periodistas, de gente que había estado con el régimen. Persecución y ejecución, acordemos el asesinato del gran poeta y escritor francés, Robert Brasillach, ¿no? Es decir, Brasillach fue ejecutado, ¿no es cierto? Yo citaba también esa técnica bastante difundida de que se citaba formalmente a una persona a prestar declaración como si fuese a la policía como testigo. Y salía custodiado por 1 o 2 policías mientras fuera había una turba y lo linchaban en la puerta. Entonces había linchamientos todos los días que se producían y exhibiciones públicas. Yo he visto tinglados que se hacían colgando a la gente y tirándola sobre el teclado, es decir, cualquier cantidad de servicios. Spengler tiene un comentario irónico y muy duro en Prusianismo y Socialismo, dice, los ingleses ante un caos cortan la cabeza al rey porque es un sermón sin palabras. Los franceses, sin curas descuartizados por mujeres, nobles colgados de faroles, no se conforman. Como que no sé, que son demasiado más, un amigo francés podría discutirlo, pero creo que hay cierto sentimiento, después se atenúa, hubo después, y el propio De Gaulle quiso salir al paso de esto. Es que no tenía alternativa. Si uno se pone a pensar, se pone los pantalones de De Gaulle, los zapatos de De Gaulle, no tenía alternativa. Cuando le piden por Brasillach, por Claudel, los católicos en general, no sé si André Gide mismo, no lo sé, pero le piden y él dice, bueno, hay que tirar una cabeza de rey. Lo mismo que dice Churchill cuando en Mercer algo tengo que sacrificar. Pidieron dos cosas de los escritores, de los escritores famosos, lo más importante que pidieron fue Paul Valéry. Paul Valéry encabezó el pedido por Brasillach. Se sumaron dos cosas separadas que me interesa destacar. Una es a nivel financiero político. Dada el aislamiento de De Gaulle, porque De Gaulle tenía un grupo muy reducido en comparación de sus colaboradores, ¿verdad? No era un dirigente de masa, había estado exiliado en Londres y muy maltratado por los ingleses que lo basurearon bastante. Era decirlo de una vez, el jefe de la Francia tenían que libre, tener un gobierno títere en Londres. De ahí el resentimiento que después cuando él toma la Quinta República manifiesta contra los Claro, pero eso es una maniobra política. El problema es que la guerra civil interna que había en Francia
es decir, el desborde comunista y socialista en Francia, que era lo mismo, es decir, la secuela de crímenes son casi todas sin juicio, sin nada, arbitrarias. Ahora, eso es lo que De Gaulle, más allá de su posición geopolítica entendible, más allá de eso, era un problema de situación interna que le resultaba ingobernable, estaba en la arena movediza. Pero Francia, ¿o no? entendamos dos cosas importantísimas Así para mí. Una es el hecho de que De Gaulle, dentro de su reducido grupo de colaboradores, tuvo el apoyo de la banca Rothschild, porque su hombre de confianza era por Pompidou, Georges Pompidou, que después lo sucede a él como primer ministro. Pero Georges Pompidou era el hombre de Gaulle pegado a él desde la época de su retorno a Francia. Sí, porque es la condición que le pusieron cuando además tenía protección inglesa porque los ingleses serán atlantistas y todo, pero querían tener un pie en el continente. Hay un documento que corrobora esto, que a De Gaulle se lo obligó a firmar en Londres un documento de subordinación a la City de Londres. No, la City de esa Londres. es la realidad. Es que ese fue el trasfondo del resentimiento. Y perdona, y la última y más importante de todo, la autodestrucción del imperio, porque desde la Carta del Atlántico hasta los sucesivos pronunciamientos de aliados imponían a las grandes potencias coloniales, Inglaterra, Francia, Holanda, los Países Bajos, deshacer sus imperios coloniales. Principio que Inglaterra tuvo la habilidad, el Foreign Office tuvo la habilidad al enmascarar su imperio a través del Commonwealth. Exactamente. Pero Francia, aunque no lo supo hacer, lo hizo mal. El remedio de Francia fue el África ecuatorial francesa, pero no tenía la envergadura ni el poder eso. Inventó una moneda, el franco CFA, con eso una bueno, maniobra económica. La guerra de Argelia es la última pero por eso, consecuencia. la angustia que se planteaba y que De Gaulle no podía resolver era la condena a que Francia tuviera que deshacer su imperio, con lo cual cambiaba toda su estructura económica en materia de aprovisionamiento de materia prima, cosa que se discute aún hoy en día con la intervención francesa en el Congo y otros más. Claro. Todavía Francia está luchando hoy por los últimos aspectos como esfera de influencia heredada. Bueno, vos continuamos. Porque no lo hizo como imperio, no lo supo hacer como imperio, sino que lo hizo por una cuestión puramente económica. Y conclusión, eso es desastroso. si no la hacemos la hago yo en 2 palabras, si puedo. La conclusión es esta: el destino de Francia de la inmediata posguerra, si bien figuraba entre los aliados vencedores, en realidad era una potencia de segundo plano, fue marginada, no tuvo influencia y al revés, fue traicionada por sus propios aliados que le impusieron descomponer el imperio. Bueno, eso es obvio para la nueva tendencia de ver el mundo como una red económica sin raigambre. Exactamente, es eso lo que estoy diciendo. Bueno, continuamos en el otro bloque. Sí, exacto. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Continuamos entonces con un país que también estuvo ahí, digamos, en el borde, ¿no? Sí, indudablemente. Es decir, el caso de España es, si bien España es absoluta y rigurosamente neutral, sobre todo a partir del año 43, nosotros absoluta y totalmente neutral, eso es cierto, pero ¿qué pasa? Como ha tenido la guerra civil, España pasa que ha ganado la guerra civil, es decir, ha ganado una preguerra mundial. Entonces, como se lo pone las naciones, entre comillas, Naciones Unidas, es decir, la voluntad de los vencedores disfrazado de comunidad universal, le impone a España una condición similar a los vencidos. Pero el problema es que España no participó en la guerra, salvo la División Azul, pero la División Azul y sus consecuencias, lo que quedaron, que no quisieron volver de la División Azul, porque hay que decir que Franco, hace mucho que hablamos de esto, que Franco repatrió la División Azul. Y luego se formó una Legión Azul que ya no salió con el apoyo del gobierno, que Franco igualmente pidió su repatriación a fines del 43, pero quedaron los recalcitrantes que no quisieron volver y además que tenían contrato de trabajo en Francia, o decidieron, en Alemania, perdón, y decidieron quedarse en Alemania y formaron una Legión Azul de la CSS, que eran unos 2.000 o 3.000 hombres, que después al final terminaban peleando en Berlín, 200 de esos hombres terminaban peleando y muriendo en Berlín. ¿No es cierto? Eso ya lo hemos comentado en su momento. Pero lo cierto es que España fue, sin ninguna duda, neutral, tan neutral como Irlanda, Suiza o Suecia, eso no hay ninguna duda. Lo que sucede es que tenía un pecado original España. Había ganado la guerra civil contra el comunismo y además contra algunos intereses, no todos, pero algunos intereses anglosajones. Entre ellos la masonería, que como todos sabemos se maneja desde Londres, la sede está en Londres, entonces ese resentimiento, esa cosa estaba contra Franco. Entonces se lo puso a través de la presión de los poderosos, en las conferencias de San Francisco, se la puso a España como si hubiera sido un país beligerante, argumentando, el documento de las Naciones Unidas lo dice, que España tenía un gobierno que era exactamente igual a los que habían sido derrotados, sobre todo al fascismo italiano, y que eso era incompatible con la democracia, y que eso no podía durar y que tenía que renunciar o llamar inmediatamente a elecciones democráticas el gobierno y renunciar a sus posturas fascistas. ¿Qué provocó eso? Provocó en España, porque lo más interesante y lo más lindo es todo esto, ¿no? ¿Qué provocó en España? La reacción popular contra las Naciones Unidas, no solo de los vencedores de la guerra, que eso era obvio, y de los nacionales, sino de los rojos también. En una de las reuniones, de las mitines en la Plaza del Oriente, en Madrid, que Franco la llenó de bote a bote, parecía un acto peronista de la época de Perón, acá en Buenos Aires, había carteles, unos muy simpáticos decían "Viva la Argentina", por el tema que nosotros digamos, bueno, "Viva la Argentina", y después había "Franco, los rojos de Vallecas contigo". Vallecas es un barrio de Madrid esencialmente rojo. "Franco, los rojos de Vallecas contigo". Y otros, que eran surrealistas pero muy simpáticos, que decían el señor González y familia se cagan en la UN. Textual, así textual. Es decir, esas cosas lo que pasa expresaban. es esto, que ahí la voz cantante, en realidad la presión formal la llevó a cabo Stalin. Stalin fue el que bajó el discurso duro. Sí, exactamente. Y ellos lo habían sufrido en carne propia. No se tragaron lo de la División Azul y la alianza con Alemania y el escape de muchos alemanes a través de la España neutral. Eso son hechos pero ciertos. Esto yo lo escuché, decirlo y después voy a tratar de mi opinión. Pero espera, sobre redondeo esto nada más. El que llevó la voz cantante era Stalin, con respecto a proponer directamente una campaña militar para derrocar a Franco, así de simple el asunto, ¿no? Que en principio el discurso de haber estado Roosevelt hubiera sido más permeable, pero un Truman con la Guerra Fría, que cada vez se hacía más evidente, empezó a percibir lo mismo que había percibido anticipadamente Alemania, que iba a significar tener un país comunista, nada menos que en el suroeste de Europa y sobre el estrecho de Gibraltar, clave de la llave del Mediterráneo. Exactamente, por eso déjame... Es decir, sí, efectivamente, además lo hemos mencionado Herbert Hoover, que tenía su preocupación, que logró convencerlo a Truman.
porque Truman no era solo, sino todo el Consejo, logró convencerlo de que no hicieran eso con respecto a Alemania. Lo que hizo respecto a Alemania también lo hizo respecto al resto de Europa por el peligro del comunismo para Cuba. Entonces, es decir, por un lado eso, pero lo de Stalin yo creo que era una maniobra tentativa, porque Stalin sabía que él no podía intervenir en una guerra de España, a menos que llegaran a acuerdos con las tres potencias, tenía que intervenir. Eso hubiera sido muy difícil. Podían haber tenido Francia en primer lugar, en Inglaterra, pero ciertamente no hubieran permitido que interviniera en la Unión Soviética. Stalin lo utilizó como un aguijón contra los aliados. Exactamente, ¿no? a ver qué hacían. Para demostrar que los aliados estaban encubriendo a Franco, con lo cual muchos nos equivocaron, porque después Franco firma una alianza, pero no después, hay muchos años después. Eso vino después. El famoso viaje de Eisenhower. Fíjense que Stalin siempre le soltó la mano, incluso a todos los partidos comunistas, respetó la rajatabla lo de Yalta. Yalta. Embarraba la cancha, pero cuando había la hora de los bifes. Respetó Yalta, eso es cierto, eso es absolutamente. En cambio, Francia le bloqueó los Pirineos durante 2 años a España. Sí, exactamente, porque además hay otra cosa, cualquier cosa era utilizada. Hay que reconocer que Franco, en el único momento que se dio en dos cosas. Primero, en el retiro de las tropas de Tánger. En eso se dio. Y se dio, pero eso fue durante la guerra. Y luego se dio para evitar eso fue todavía durante la guerra. No obstante eso, no lo atenuaron. Y a pesar de que entregó a Laval, porque Pierre Laval se había refugiado en España y fue entregado por Franco, es decir, el gobierno lo entregó. Esto es cierto, ¿no? No tenía, pero sin embargo no entregó a otros refugiados. Tuvo otros refugiados, entre ellos el famoso belga León de Grel, el jefe del Rex, había escapado de Noruega, había salido de Noruega con el avión del ministro Sper en un viaje rocambolesco que terminó en la playa de la Conca, en San Sebastián, y como quedó herido, porque el avión cayó, sin combustible cayó, se estrelló, y él se rompió un brazo, una pierna y no sé qué más. Y entonces con ese argumento fue internado, obviamente fue internado, y un grupo de la Falange, cuya cabeza era José Antonio Girón de Velasco, que fue ministro, lo protegió especialmente. Pero ¿qué pasa? Primero lo pidió Bélgica, después las Naciones Unidas, como gran criminal de guerra. Por supuesto que no lo era, pero el pretexto era que no había entregado Laval, y Franco inventó una maniobra que era: de Grel se fugó, se escapó se recuperó, se escapó del hospital y desapareció con destino desconocido. Queremos que pasó a Portugal. Y Portugal dijo: no, acá no entró, se debe haber ido a América del Sur. Y corrió toda la versión de que había escapado a América del Sur y demás. Pero Franco, en realidad, eso sí lo hizo, no permitió la injerencia extranjera dentro de su territorio en ese aspecto. Y el apoyo, pero lo que pasa es que las Naciones Unidas especulaban con el no apoyo popular, pero el apoyo popular a Franco en este tema fue unánime, fue plebiscitario, inclusive empezó a llamar a plebiscitos, y los plebiscitos aprobaban todo. En cierto sentido le hicieron un favor funcional, porque nuclearon a la población española en defensa. Es como atacar el orgullo nacional de que se está hablando Es que fue exactamente eso, fue el orgullo nacional que reaccionó. Por eso por un cartel que decía: los rojos de Vallecas contigo, ¿no es cierto? Y el presidente de la República, que está, José Giral era en ese momento el presidente de la República, le dice Giral, y le ponían cosas no buenas para su madre y demás. Lo insultaban a Giral los rojos, pero no es decir los nacionales, no, los rojos, ¿no? Apoyaban a Franco, estamos contigo. Lo que sí hubo un proceso de desfalangización creciente, de catolización creciente. Pero eso, claro, esa fue la maniobra interna del régimen. El régimen, hizo una maniobra interna, por eso disminuyó la figura de Serrano Suñer y creció la figura del Marqués de Lequerica, que era el hombre, digamos, más cercano a los aliados, ¿no es cierto? Se establecieron relaciones a través del ex embajador Samuel Hoare, que había sido embajador en Gran Bretaña. Churchill aceptó esa situación. Ahí Churchill le salió el costado conservador, ¿no es cierto? No como en Italia, que no se preocupó. Ahí le salió, ¿no es cierto? Le salió el costado conservador y de alguna manera los apoyó. Y por supuesto, lo que hemos mencionado, la ayuda argentina, y de los 32 países que votaron en contra, porque los votos creo que fueron 164 en contra, es decir, para castigar a España, creo que hubo 10 o 12 abstenciones y 32 países que votaron
a favor de España, de protección a España, entre ellos la Argentina, por supuesto, y el hecho de haberla abastecido, porque el problema era el hambre español por el bloqueo, porque le hicieron exactamente el mismo bloqueo que se hizo en la Primera Guerra a las potencias del eje, entonces, de la Primera Guerra, no la Segunda, le hicieron un bloqueo, y el único país que podía proveerle era Portugal, porque Portugal no entraba en el bloqueo, entonces lo que venía, los alimentos que venían de África, de los territorios de ultramar de Portugal, entraban a Portugal y luego eran reciclados a España. Franco tuvo un gran aliado en Salazar en ese aspecto, ¿no es cierto? Por supuesto. Y el otro aliado fue, por supuesto, Perón. Por eso la forma, el estado de ovaciones que la recibieron Eva Perón cuando viajó allá, y la reciprocidad que hubo en varias cosas. Voy a contar una anécdota que es interna, pero hay que contarla, porque hace a esto. Este vínculo que se estableció con España, que se formó un protocolo, el protocolo Franco-Perón, del año 47, ¿no? El viaje de Eva Perón, que fue la consecuencia de esto, hizo que Eva Perón organizara la rama femenina del Movimiento Nacional Justicialista en base a la rama femenina de la Falange Española, porque Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio, la nombró Franco compañera en todo momento de Eva Perón durante su gira por España, y ella la llevó a las reuniones de la Falange, de la rama femenina de la Falange. Y Eva Perón dijo, esto exactamente es lo que yo quiero en la Argentina. O sea, hubo una reciprocidad, eso hace que después con los años Perón sea miembro honorario de la Falange Española, que Perón haya sido distinguido, y además el exilio en España, donde se le permitió un exilio especial, no dorado, pero sí especial, porque se le permitía actuar en política, a pesar de que un exiliado no puede hacerlo. La señora de Perón, Isabel Perón, dicho sea de paso, no tiene esa condición. El gobierno socialista español le hizo saber que si emite opiniones políticas puede ser expulsada y se le quita la Además, residencia. condenado al ostracismo por la Europa victoriosa, digamos, miró mucho más hacia Iberoamérica. Es el famoso tema de los institutos de cultura hispánica, los intercambios con estudiantes y de eso. Exactamente. Tan es así que dicen, los visitantes que llegaban a España en la inmediata posguerra se sentían impresionados por el carácter extrañamente no europeo del país, y uno de ellos lo definió como una porción desprendida de América Latina. Miraban más hacia su virreinato, ¿no? Sí, por supuesto. Además la amistad personal que tuvo con ciertos gobernantes, no sé, con Perón es muy evidente, pero también creo que con Trujillo, con el presidente Arnulfo Arias de Panamá y demás, hubo una relación muy estrecha y personal de Franco con ellos. Pero eso fue porque son los que se opusieron a ese dictat de las Naciones Unidas que quiso poner a España en la misma situación de los países vencidos, cuando por supuesto no lo era porque fue neutral como Portugal, solo que con un gobierno que había ganado la guerra civil. Fue el pecado de Franco, ganar la guerra civil. Hoy lo está pagando España, todavía eso se está pagando con la destrucción de España, ¿no? Es que en España pasó lo mismo que digo yo con la Segunda Guerra Mundial en general. Se supone, y en general la experiencia histórica, es que después de los conflictos, los odios, los resentimientos, la represión decaen, se van afiatando, se van entibiando los odios que se generaron. Mientras que en cambio con la Segunda Guerra Mundial artificialmente se está generando un proceso inverso. En lugar de decaer, de diluirlo, al revés, hay sectores que están acicateando el odio, el resentimiento, la reivindicación, cuando hay un fenómeno que ya lo estudiaba Jean Thiriart, que fue el fundador de la Joven Europa, a quien adhirió Perón incluso, ¿no? Que él veía esta perspectiva de cambio ya en el año 1965, ¿no? Dice, las generaciones pasadas no tienen, decía él, el derecho de transmitirle su resentimiento a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no son responsables ni culpables de los hechos que hayan ocurrido durante los enfrentamientos. Y ahora, en cambio, generalmente por instigación de determinados sectores, al revés, se vive instigando el odio, hasta la exageración
de los enfrentamientos. Con un objetivo muy claro y que tiene antecedentes. En el caso de España, me voy a limitar a España porque esto se puede extender a todos los países del mundo, dividir. Bueno, no nos olvidemos que en el siglo XIX, durante las 3 guerras carlistas, España tuvo una guerra civil, solo que repartida en 3 capítulos separados unos de otros, que son las guerras carlistas. Y el caso muy curioso es de Gran Bretaña. Gran Bretaña apoyaba, por supuesto, al gobierno liberal, entre comillas, de Isabel II, ¿no es cierto? Sin ninguna duda apoyaba políticamente eso, pero sin embargo le daba armas a los carlistas, porque lo que quería era quebrar la unidad española. Evidente que era eso, ¿no es cierto? Lo mismo se hizo, lo mismo es lo que está sucediendo ahora y lo que viene sucediendo después de la muerte de Franco. Tratar de desunir o desarmar al país. Porque claro, un país desarmado o en estado líquido no ofrece resistencia y a toda Europa, y creo que esto se sirva puede proyectar, como claro. conclusión. Después de la Primera Guerra Mundial, los estados sobrevivieron con gobiernos propios. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no. No, ya los no, gobiernos exacto. fueron satélites de las Exact- potencias exactamente. hegemónicas. Sí. Y por eso es que se fueron formando los bloques entre el bloque occidental norteamericano y el bloque los británicos oriental. siempre apoyaron a Franco. ¿Ah? Los británicos siempre apoyaron a Franco, Sí, incluso con el famoso tema de la no intervención. Hacían la vista gorda. Pero perdón, Horacio, está bien, sí lo que vos decís, pero porque vos decís la línea Churchill, la de Attlee, ¿no? No, hablo durante la guerra civil. Después de la guerra civil. Había factores la inmediata muy importantes, posguerra. Gibraltar y otros. No, yo digo de que venció la guerra civil y eso no se lo perdonaron, pero a Gran Bretaña le convenía la victoria de Franco, indudablemente. Ellos no querían un comunismo con un frente popular, los británicos, que son los que ven un poquito más allá del agua, digamos. Ellos, por eso, y después porque dentro de también todo, se dio y Franco sabía que esto tenía un ala, y lo digo pro-inglesa, pero que podía negociar con los ingleses, Pero se mostró, con de y que Jordana. también Conde de la se dio un Jordana proceso de demostró captación gradual, sobre todo, bueno, después de la caída de Franco, pero eso ya fue mucho posterior. No, además la línea de Pero- sucesión, porque él planeaba una línea de sucesión, y aquí estaba Juan de Borbón, que es muy unido a Gran Bretaña. Sí, Juan de Borbón es Gran Bretaña. Creo Por eso que tuvo era que- oficial de la Royal Navy, ¿no? Sí, siendo sí. marino. Por eso Sí, tuvo que sí, transar con el príncipe Juan Carlos, claro. Sí, porque pero a él Juan que de lo Borbón era cuidaba. Londres, era Inglaterra, era demasiado, ya entonces lo frenó. Pero el juego ese de la sucesión y demás empezó ya en el año 45, principio del 46, porque él lo hizo. Hay que reconocer que Franco fue hábil, ¿no? Fue hábil porque podía haber, dado de la situación que le habían creado, podía haber caído. Y no solamente no cayó, sino que estuvo muy bien protegido de que no lo asesinaran, no asesinaran nada. Es decir, y tuvo éxito en su política. Después, por supuesto, a largo plazo, pero esto ya es a largo plazo, es muy después de la guerra, cuando logra insertarse de alguna manera, porque no se puede hablar sino de que se insertó, ¿no es cierto?, porque no era su política, pero tuvo que aceptarla, que es las bases norteamericanas en España, o sea, aceptar la política de los dos bloques. La visita de Eisenhower. La visita de Eisenhower, que le voy a agregar una anécdota cómica, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas habían pedido la destitución de una serie de funcionarios y de los militares. Por supuesto, Moscardó y Muñoz Grandes, Agustín Muñoz Grandes, ocupaban los principales lugares. Muñoz Grandes, es decir, Franco le dio mando y no lo nombró ministro, pero después fue ministro de la guerra cuando Eisenhower visitó España. ¿Y qué hizo Muñoz Grandes? Se vengó de ese odio que sabía que venía de Roosevelt y luego del gobierno americano, y se puso las condecoraciones alemanas. Muñoz Grandes había recibido en Rusia la Cruz de Caballero. Tenía Cruz de Hierro segunda de primera clase y Cruz de Caballero. Y lo recibió Eisenhower, lo saludó en el aeropuerto con todas las condecoraciones alemanas, y dicen que Eisenhower tuvo un sobresalto cuando tuvo que darle la mano y saludarlo militarmente a general Muñoz Grandes, ¿no? Síntesis, este programa tuvo por finalidad, como dijimos al principio, dar un pantallazo muy apretado de la inmediata posguerra, tomando como referencia 3 países clave dentro de Occidente, Italia, Francia y España, que jugaron un rol. No pretendemos abarcar todos los países, pero yo diría que estos países definieron un modelo de dominación. Es el modelo de dominación que se instaura cuando
Estados Unidos invierte la doctrina Monroe, es decir, Estados Unidos invade Europa y va generando gobiernos y alianzas afines a sus intereses europeos. Sí. Los va acomodando, los va subordinando. Corre la línea de la mitad de Atlántico, porque la doctrina Monroe era una línea que pasaba por la mitad del Atlántico. Sí, la reemplaza por una especie línea de tordesillas. total. Sí, sí, claro, corre ese hemisferio, corre el hemisferio, corre la línea. Unión Soviética, que vamos a ver en el próximo programa. Corregime si me equivoco. Él le llamaba, Monroe originalmente le llamaba hemisferio occidental a una línea que era la mitad del Atlántico, es una línea que pasaba como si fuera un tratado de Tordesillas, ¿no? Una línea tipo Tordesillas cruzaba la mitad del Atlántico para acá. Después se extendió eso con la doctrina Stimson en 1932, se hizo flexible esa línea de mitad del Atlántico y avanzó hacia el este, por supuesto, ¿no? Hacia Europa, y agarró Europa, claro, y la Guerra Fría le vino perfecto. La conferencia de Carl Schmitt en Madrid, justamente, la última línea global. Que eso era respuesta a lo de Stimson, claro, a la doctrina pero dice, Stimson, con este corrimiento de la línea no hay lugar que no pueda intervenir. Exactamente. Para intervencionismo. Claro, bueno, claro. vamos a otros programas en donde contemplaremos tres ejemplos, pero tres de la Europa pero oriental. del lado oriental, porque Yalta dividió Europa en dos grandes esferas de influencia. Vamos a decirlo en el programa, esos tres ejemplos cuáles son, así dejamos la expectativa. Gracias. Okay, gracias.